Hola, buenos días. A continuación voy a dar explicación al punto número 4 del taller de biología y de química. El punto número 4 trata de dos temas, células procariotas y células eucariotas. Recordemos por un lado que esa organización se da dependiendo del material genético, cómo está organizado dentro de la célula. Las células procariotas tienen el material genético disperso y no tienen un núcleo definido, mientras que las células eucariotas tienen un núcleo definido en donde está organizado el material genético. Entonces vamos a empezar con la explicación de esos talleres. Bien, lo primero que nos dicen es que tenemos que dirigirnos ahí a dos links, que son estos que aparecen acá, ¿cierto? Estos que estoy resaltando en la pantalla. Si ustedes tienen un internet en el celular, pues van a darle clic y él los va a dirigir a otra página, o pueden copiarlo y pegarlo del taller o escribirlo tal cual en el buscador de internet del URL y los va a dirigir. Sin embargo, si alguno no llega a tener, pues es lo que vamos a hacer en este momento, a desarrollar la información que aparece ahí. ¿Listo? Este es el URL que aparece ahí. Entonces vamos a empezar hablando de las células eucariotas. Les voy a dar un minutico para que ustedes lean la información que aparece ahí en la pantalla. Y lo que nos dicen pues es que si ustedes se miraran al espejo pues verían un solo organismo, ¿cierto? Es lo más lógico. Pero en realidad nosotros somos el hogar de más o menos unas 100 billones de bacterias que tenemos dentro de nuestro organismo. Desde la boca hasta la punta de los pies podemos albergar bacterias en nuestro cuerpo. Eso significa que nosotros estamos constituidos por dos tipos de células, procariotas y eucariotas, ¿cierto? Todas las células procariotas se clasifican dentro de dos dominios. Esa es una de las preguntas del taller. Los dominios son bacteria y arquea. ¿Listo? Pro significa antes y cario significa núcleo, por lo que entonces procariota son las células que se desarrollaron antes de que se desarrollara un núcleo. ¿Listo? Mientras que los animales, las plantas y los hongos, todos son eucariontes, que significa núcleo verdadero. ¿Listo? Ya tenemos una diferencia básica y ya estamos dando respuesta a una de las que aparecen ahí en el taller. Esta es otra de las preguntas. ¿Todos los organismos procariotas son unicelulares? En la tablita del primer taller nosotros poníamos que sí. En cuanto a su organización, realmente sí. Lo que pasa es que a veces se pueden agrupar en colonias. Entonces, veamos. En general, los procariotas son organismos unicelulares. Sin embargo, hay evidencia cada vez mayor de que algunos grupos de células pueden organizarse para formar estructuras de organismos multicelulares. Realmente esto no significa que sea multicelular. Esto digamos que es debatido científicamente, sino que más bien la forma en la que se agrupan pueden simular organismos multicelulares, pero en realidad no llegan a formar tejido. Por ejemplo, algunas cianobacterias forman cadenas largas parecidas a filamentos, como se observa en esta imagen. Entonces vemos, cada uno de estos organismos que está acá es una bacteria diferente, ¿cierto? Entonces uno podría decir que son pluricelulares porque están unidos, pero realmente no. Cada uno de ellos es un organismo unicelular, sino que a veces pueden organizarse de esta manera en colonias y vivir varios tipos de bacterias reunidos. Estas bacterias son súper importantes. De hecho, muchas de estas bacterias están, por ejemplo, en las raíces de las plantas. Se llama bacterias nitrificantes y son las encargadas de absorber el nitrógeno que está en el suelo y que las plantas necesitan tomar. Entonces ahí respondimos ya a otra pregunta. ¿Listo? ¿Qué componentes tiene una célula procariota? Bueno, básicamente tiene una membrana, un citoplasma, el material genético, ADN, ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Pero no en un núcleo, sino disperso, generalmente es de forma circular, y unos ribosomas, que son las cuatro estructuras básicas que puede presentar una bacteria.
Y aquí entonces vamos a ver cómo se organiza. A veces pueden presentar cilios o fimbrias, que son estas estructuritas que les van a ayudar para movilizarse, o pueden presentar flagelo, como lo mencionaron ustedes dentro de sus exposiciones. Pueden ser apolares si solamente tiene uno, o pueden ser flagelos dipolares si tienen a lado y lado. El material genético que va a estar suelto dentro del citoplasma, una cápsula, una pared celular, el ribosoma, el ADN, ¿cierto? El material genético, y digamos que una especie de nucleoide, pero no es un núcleo en donde va a estar el material genético. Esta bacteria tiene, por ejemplo, forma de bastón dentro de lo que habíamos visto, ¿cierto? Por tanto, ya habíamos también mencionado pues que la forma de las bacterias es diversa, no todas van a tener una misma estructura, las podemos tener en cocos, diplococos, estafilococos, vibrios, etc. Aquí lo que vamos a tener es la explicación de cada una de las estructuras, para qué sirven las fimbrias, y aquí lo que vamos a tener es una explicación del tamaño de las células. Esto ya lo habíamos visto en el video anterior, entonces expliqué que se mide en micrómetros o en micras, ¿cierto? Y que las más pequeñas bacterias las vamos a medir en nanómetros. Entonces en esta imagen nuevamente tenemos que, por ejemplo, el tamaño de un átomo estaría aquí en 0.1 nanómetros, y que varias células, como por ejemplo las bacterianas o las animales, estarían acá en un tamaño de 1, 10, 50 micrómetros. ¿Listo? Un minutico para que lean esa información, por favor. Bien, lo que nos dicen es que la superficie y el volumen de la célula va a cambiar a medida que la célula crece, ¿no? Entonces tienen una relación inversa. Uno pensaría que a medida que aumenta la superficie aumenta el volumen, pero no va a ser así. Eso es lo que nos explican de esta imagen. Vamos a pasar al segundo, de células eucariontes, y vamos a permitirnos leer textualmente esto. Recuerden, ¿listo? Células procariontes o procariotas pertenecen al dominio arquea y bacteria, a esos dos dominios. ¿Por qué se caracterizan? Tienen su ADN o su material genético suelto dentro de una especie de nucleoide que no es un núcleo. Tiene estructuras como citoplasma, fimbrias, flagelos, membrana, ¿listo? Y ya pues habíamos mencionado, pueden ser patógenas, pueden ser benéficas o pueden ser de vida libre. Introducción a los eucariontes. ¿Cómo sería vivir en una cabaña de una sola habitación? Bueno, probablemente las cosas serían bastante sencillas. Comerías, dormirías, trabajarías y descansarías en un solo cuarto, lo que podría ser un poco incómodo, pero sin duda haría que la limpieza de la casa fuera más fácil. A veces se compara a las sencillas células procariontes de organismos como las bacterias con ese tipo de cabañas, de una sola habitación. No tienen membranas internas, así que son como un solo cuarto sin paredes que lo dividan. Sin embargo, ya dijimos que sí tiene, por ejemplo, pared y membrana, ¿cierto? Si extendemos esta analogía, una analogía, acuérdense que es una comparación, a las células eucariontes, las células que conforman plantas, hongos y animales, incluyéndonos a nosotros, encontraremos que son un avance en el mercado inmobiliario. ¿A qué se refieren? Ahí hacen la analogía pues de que no seríamos de una sola habitación, esas células, sino que tendría dormitorios, baño, cocina, sala, etc. Las células eucariontas tienen varios compartimientos con funciones especializadas separadas entre membranas. Esta organización permite que cada compartimiento mantenga las condiciones internas que necesita para llevar a cabo su trabajo. Esto es bien importante, porque por ejemplo la sencillez de las células procariontes les permiten reproducirse mucho más rápido. Si tenemos una bacteria, se reproduce mucho más rápido, por ejemplo, que un glóbulo blanco de nuestra sangre.
¿listo? Entonces, ¿por qué? Porque la complejidad de nuestras células es mayor debido a que tiene mayor número de compartimentos y todas las funciones están divididas por alguna estructura diferente. Entonces, por ejemplo, vamos a tener lisosomas. Ellos básicamente lo que hacen es, funciona como el centro de reciclaje de la célula y mantienen un pH ácido dentro de la célula. El pH, esto es la unidad de medida de la acidez, significa potencial de hidrogeniones. No lo vamos a ver ahorita, pero para que lo sepan está relacionado con la acidez. Por ejemplo, los peroxisomas llevan a cabo reacciones químicas dentro de la célula. Vamos a tener, por ejemplo, la mitocondria encargada de almacenamiento de energía, ¿cierto? Conversión de energía. Vamos a tener membrana celular encargada de la entrada y salida de las sustancias dentro de la célula. Vamos a tener un núcleo, vamos a tener un nucleolo, vamos a tener ribosomas, aparatos de Golgi, muchísimas más estructuras en las células eucariotes. Si las comparamos, entonces, ¿cuáles son las características de una célula eucarionte a diferencia de las procariontes? Bien, pues una célula eucariote tiene un núcleo limitado por una membrana. Acuérdense que la bacteria, el material genético está suelto, pero aquí no. Aquí sí está envuelto dentro de una sola cavidad, ¿listo? Que generalmente tiene un núcleo y un nucleolo. Segunda diferencia, tiene varios orgánulos limitados por membranas. Esos que yo ya mencioné generalmente son órganos que además tienen su membrana interna, cada uno con una función especializada. Y tenemos cromosomas lineales múltiples, a diferencia de las bacterias que tienen su cromosoma único de forma circular. ¿Listo? Entonces, de manera general, pues son mucho más complejas que las otras porque las funciones están especializadas a cada organelo celular. Si nosotros hablamos de la bacteria, digamos, no es que sea más sencilla, lo que pasa es que todas las funciones las hacen en un solo compartimento, mientras que en nosotros cada función está dividida en cada organelo. ¿Listo? Entonces vamos a tener pues membrana plasmática y citoplasma, núcleo y ribosomas, sistema de endomembranas, mitocondrias y cloroplastos en el caso de células vegetales, esto es en células vegetales, un citoesqueleto, una matriz extracelular y muchísimas otras funciones. Entonces si ustedes le pueden dar clic aquí a cada una de estas, las va a llevar a otra página en donde van a explicar cada estructura. En ese caso le di clic a membrana celular, entonces eso nos va a redirigir a la función específica de la membrana celular. ¿Listo? Que estaría pues acá, membrana plasmática. Y pues este tema ya lo vemos más adelante, que es básicamente esta la estructura de una membrana celular. Lo ideal es que puedan chequear ojalá algunas de las que aparecen ahí para que puedan explicar. Si quisiéramos diagramar una célula eucariota, pues sería algo así como esto. Hay muchas gráficas o muchos esquemas que varían porque no es lo mismo un glóbulo rojo que un glóbulo blanco, no es lo mismo eso que una célula muscular lisa o una célula muscular estriada, no es lo mismo eso que una neurona, no es lo mismo eso que una célula vegetal en una cebolla o en cualquier otra planta. Entonces van a cambiar las estructuras, pero básicamente las partes o los organelos que tienen ahí son los mismos. Voy a dejarlos ahí con este listado, más o menos unas 20, ¿cierto? Son muchísimos, lo ideal es que poco a poco iremos ahondando en ellas. Y todas estas células eucariotas, recuerden que pertenecen al dominio eucarionte, ¿listo? Adicionalmente vamos a ver que hay unas diferencias entre las células vegetales y las células animales. Ambas son eucariotas, por favor recuérdenlo. Tanto células vegetales como células animales, ambas son eucariontes. Y tengan presente, esto es un paréntesis, de que los hongos ni son plantas ni son animales, son un reino aparte, ¿no? Diferente. La razón de que no sean plantas es que no realizan fotosíntesis. De hecho, están más emparentados, evolutivamente hablando, con los animales que con las plantas. Bueno, pero para no aburrirlos, entonces voy a dejar hasta ahí. ¿Listo? Esa sería la explicación de los punticos o la información que necesitan para realizar estas preguntitas que están acá. ¿Listo? Punto 4 del taller. Entonces,
Si tienen alguna duda, pues por WhatsApp estaré respondiéndoselas, pero más o menos traté de manera general de abordar la información que les están pidiendo acá. Que tengan buena tarde y hasta luego.